compartir desde Argentina con todos los participantes de este curso en los diversos países de Latinoamérica. Mi nombre es Guillermo Castillo y formo parte del movimiento de Políticos por la Unidad desde el año pasado y por un trienio, Dios mediante, vicepresidente del movimiento de Políticos por la Unidad en Argentina. Junto a Estela Maris Margetic y un equipo que nos está acompañando en esta jornada, nos unimos entonces a las otras dos ponencias ya realizadas y es un gusto continuar esta tercera parte. Yo voy a compartir con ustedes dentro del módulo de Democracia, Ciudadanía y Fraternidad Política esta pequeña parte que hemos dado a llamar la fraternidad política como herramienta para la reconstrucción política y democrática. El objetivo de esta última parte del módulo es poder, reflexionando en torno a la democracia, presentar algunas herramientas teórico-metodológicas y teórico-prácticas que puedan cualificar el ejercicio de la vida democrática en nuestros países latinoamericanos. Esta primera que queremos compartir con ustedes es justamente la fraternidad política. Tal vez se podrán preguntar, ¿fraternidad política y democracia? Bueno, yo creo que realmente es una oportunidad bellísima esta de poder compartir desde CBX y para todos los países de Latinoamérica que están formando parte, una reflexión en torno a la fraternidad. Nos hemos olvidado tal vez, y esta sea también una deuda de Occidente consigo mismo y con sus comunidades políticas democráticas, nos hemos olvidado justamente de la fraternidad. De modo que hoy nos suena como si fuera una palabra totalmente ajena a la vida democrática. Yo me hago esta pregunta, ¿no? ¿No surgieron las revoluciones independentistas del siglo XVIII que repusieron la democracia así llamada moderna, bajo las banderas de la libertad, la igualdad y la fraternidad? ¿Acaso alguien oyó hablar de la fraternidad en estos 200 años de democracia? Creo que justamente para empezar tenemos que poner en este contexto, ¿no? La fraternidad política. Fue uno de los tres principios con que nace la democracia moderna en Occidente. Y tal vez, y haciendo recuento de esto a lo largo de estos 200 años, de los que ya estamos celebrando en algunos de nuestros países los bicentenarios de la independencia, como en el nuestro este año en Argentina, hay muchas grietas que nos hablan de que si hemos conseguido algunos de los derechos civiles y políticos en torno a la libertad y la igualdad, todavía no hemos podido construir o reconstruir el tejido profundo de esta fraternidad política que suste, que fundamente, digamos, nuestra vida como ciudadanos en la comunidad total. La fraternidad política, por lo menos como la planteamos y como la vivimos desde el movimiento de Políticos por la Unidad, surge del carisma de la unidad. Chiara Lubich, fundadora del movimiento de los focolares, recibió como carisma del Espíritu Santo en medio de la Europa durante la Segunda Guerra Mundial, la unidad, el que todos sean uno. Justamente de allí Chiara se nutre de esta experiencia espiritual y ella entiende que justamente esta unidad de la que ella es portadora por gracia de Dios y por don de Dios
no puede estar ajena justamente de la sociedad, se construye en la comunidad social y no puede estar ajena de una de las herramientas más importantes y valiosas que tiene la sociedad, que es la política. Chiara va a llamar a la política el amor de los amores, puesto que dice, si el bien común justamente posibilita que haya un bien que sea generador de crecimiento y desarrollo para todos los habitantes, la política tiene que ser ese gran amor, ¿no? Si es el amor, ese motor, esa fuente que dinamiza y permite justamente el crecimiento de los dones recibidos en las diversas comunidades nacionales de los países, la política tiene que ser el amor de los amores. Es en relación a la unidad como carisma recibido y a la política entendida como el amor de los amores, que ella entiende que la fraternidad, este principio olvidado que ha sido preñado en las democracias modernas, necesita ser repuesto, visibilizado, comunicado, construido en los diversos países y comunidades que constituyen nuestra sociedad. A Chiara le gustaba también poder reformular, y cada vez que presentaba la fraternidad política, presentarla en la tríada de libertad, igualdad y fraternidad. ¿Por qué? Porque entendía que justamente estos tres principios configuradores de la sociedad y de la democracia tenían una complementariedad recíproca, y es juntos donde encuentran la plenitud de sí mismos. Ella decía, la libertad sin la fraternidad corre el riesgo de caer en un individualismo. La igualdad sin la fraternidad es fácil que se deslice a uniformidad o a masificación. La fraternidad de algún modo le confieren a la libertad y la igualdad su plenitud, en cuanto también implica el reconocimiento de lo individual, pero reconoce ese individual en la reciprocidad de un nosotros. De algún modo la fraternidad es el principio, si bien la libertad y la igualdad remarcan también aspectos individuales y personales, valiosos y necesarios en la vida democrática. La fraternidad nos da la posibilidad de fundar, de fundamentar, de poner sustancia y fundamento, por así decir, a lo que son nuestras relaciones recíprocas dentro del ámbito ciudadano, del ámbito político y del ámbito democrático. Por eso tendremos que decir primeramente que la fraternidad es una categoría política, es un principio, porque organiza y funda las relaciones en la sociedad. Por otro lado, tenemos que advertir que es una actitud porque no solo es una idea, sino que posibilita un modo de ser y un modo de estar en el mundo. También tenemos que advertir que es un método, porque la fraternidad también es capaz de transformar las herramientas con que formulamos nuestras políticas públicas, las herramientas con que diagnosticamos, las herramientas con las que construimos información y evaluamos. Y también, y gratamente, tenemos que decir que la fraternidad política, sobre todo, es una experiencia. Hay diversas experiencias en distintos y muchos países del mundo que dan cuenta de esto, y seguramente a ustedes se les vendrán a la mente muchísimas experiencias que podrían narrar y podríamos contar
a la hora de identificar o reidentificar la fraternidad política en acción. Por poner una muy cercana, en el Parlamento Nacional de Brasil, distintos partidos políticos generaron un interbloque justamente para poder tratar diversos temas que de otro modo era muy difícil abordar. Y una de las propuestas fue construir el Parlamento Juvenil dentro de Brasil. Y el Parlamento Juvenil, la experiencia de Parlamento Juvenil en Brasil surge de una política de, por así decir, de un interbloque construido por políticos del movimiento de Políticos por la Unidad que adhieren, de distintos partidos, pero que adhieren al ideal de la fraternidad política. Como esta, podríamos narrar otras experiencias para lo que no tenemos tiempo en esta mañana, pero otras experiencias en Corea del Sur, en diversos países de África, en Kenia, donde diputados y diversos legisladores y diputados de Kenia, de distintos países, se agruparon para poder pedir, por ejemplo, y luchar por el derecho al agua. Es una alegría, por ejemplo, ver cómo distintos consejeros, distintos, digamos, concejales de Italia, concejales jóvenes, generaron un proceso de formación política transversal en los consejos deliberantes de los municipios del interior de Italia. Y así como esto podemos mostrar distintas experiencias que nos muestran que la fraternidad política es un gran don. Esta imagen que ustedes van a poder ver de este plano de una que podría ser de una ciudad, lo que nos quiere mostrar es justamente que nuestra democracia nuestras democracias latinoamericanas han demorado demasiado sus frutos más esperados. Sus frutos de justicia, de equidad, de trabajo genuino, de educación y salud de calidad, de recursos accesibles de alcance a todos, de libertad. Y entendemos que la fraternidad justamente puede ser la posibilidad de transcurrir un camino mucho más corto, puesto que va de vuelta a posicionar nuevamente el fundamento desde donde nosotros poder relanzarnos a caminar justamente el derrotero de la democracia en nuestros países. En nuestros países latinoamericanos hemos pasado por momentos que parecieran de mayor tranquilidad, ¿no? De mayor calma. Pero nuestra realidad justamente es mucho más compleja y es mucho más desafiante. Se asemeja a esta segunda imagen de un grupo de amigos, ¿no? Haciendo rafting en un rápido, ¿no? Porque necesitamos de un contexto, digamos, de herramientas que nos permitan transitar en un contexto mucho más complejo, mucho más dinámico y a veces mucho más peligroso como en el que vivimos en nuestros tiempos. Por esto, justamente, formar para la fraternidad y siendo concretos, sabiendo que esto no es una utopía irrealizable, sino que ya es una posibilidad real de construcción. ¿Qué supone formar para la fraternidad? Creo que en primera instancia tenemos que reconocer que la herramienta más propia, más importante, más sustantiva que tiene cualquier de nuestros países para poder transformar la cultura democrática, que es la educación, debe ser justamente modificada. Los sistemas educativos en las diversas partes del mundo forman hoy para un proyecto personal y económico. En el mejor de los casos,
los que logran terminar el trayecto educativo previsto en el sistema educativo, puesto que muchísimos de nuestros jóvenes, por lo menos en Argentina, casi el 70% queda fuera del sistema educativo. Pero los que logran terminar, logran, digamos, por así decir, terminar un proyecto muy personal y orientado a un crecimiento netamente económico, que es conseguir un trabajo. Y creemos que justamente formar para la fraternidad también implica poner el sistema educativo en disposición para que pueda construir justamente un proceso de comunidad, ¿no? Y reconocer a los individuos como sujetos políticos, a los ciudadanos como sujetos políticos, ya en el transcurso de su formación de educación básica. Otro gran desafío que supone formar para la fraternidad es continuar este gran desafío que tenemos de enseñar y aprender que las diferencias son un don, son una riqueza que nos constituyen efectivamente y que efectivamente posibilitan una mayor pluralidad, una mayor, digamos, coloratura a nuestra sociedad, y que son la única posibilidad justamente de enriquecernos y de crecer. Por otro lado, y más propiamente dicho, que supone también formar para la fraternidad política desde el movimiento que lleva adelante este proceso, que es el movimiento de políticos por la unidad en diversas partes del mundo. Y supone formar en las categorías políticas de la fraternidad. Esta fraternidad política como paradigma supone justamente desarrollar un conjunto de categorías políticas que ustedes van a ver a la derecha del cuadro, que son la humanidad como sujeto político, la iniciativa política, amar al partido del otro como el propio, liderazgo comunitario, la dimensión comunitaria del poder, el realismo político, el pacto político fraterno y la fraternidad inclusiva. Estas categorías políticas nosotros entendemos que son las que van concretizando el principio de la fraternidad política, que en su base de paradigma da cuenta de la regla de oro, ¿no? Esta regla de oro que Chiara dice es la que todos necesitamos poder asumir para empezar a recorrer el camino de la fraternidad política, y que no es más que hacer a los demás lo que quiero que me hagan a mí, y no hacer a los demás lo que no quiero que me hagan a mí. Obviamente que estas categorías políticas suponen el poder enseñar y aprender habilidades emocionales que la sustentan, ¿no? Y por otro lado también identificar el arte de amar, ¿no? Que implica justamente el espacio de servicio concreto, el modo de construcción concreta desde hábitos de conducta individuales y sociales que nos posibiliten justamente que la fraternidad política sea una posibilidad concreta de acción que mejore, cualifique la performance, por así decir, de nuestra vida política como individuos y de nuestras relaciones sociales y políticas. Para terminar, es importante descubrir que la fraternidad no es solamente un valor, no es solamente una actitud que nos posibilita un diálogo, no. La dificultad por la que estamos atravesando en todos nuestros países es tanto el racismo que está lamentablemente reproduciéndose, está la grieta ideológica en la que nos estamos
dividiendo, la brecha socioeconómica que separa ricos y pobres. Es tan grave, por así decir, el desfasaje, el desconocimiento, el desconocernos como hermanos y como seres humanos desde distintos puntos de vista, desde lo económico, lo social, lo cultural, que hacen que la fraternidad, más allá de que es a la par de la libertad y la igualdad un principio más constitutivo de la vida democrática, esta hora, estos signos de los tiempos y esta hora en la que vivimos haga que la fraternidad política se transforme en un paradigma, en el paradigma global del desarrollo político. Parece inviable sin el crecimiento y el desarrollo, la difusión y la visibilización de la fraternidad política como principio reconfigurador de nuestras sociedades, va a ser muy difícil transitar caminos de real democracia. Es por esto que un mundo que de hecho es cada vez más interdependiente, tiene necesidad de políticos, de empresarios, de intelectuales, de artistas que consideren la fraternidad instrumento de unidad en el centro de su actividad y de su pensamiento. Ha sido un gusto compartir este tiempo con ustedes. Muchísimas gracias.